Hola, ¿cómo están? Me gustaría compartirles una serie de videos que armé en el cual registro el proceso de cómo hago un personaje en 3D Max. El desafío fue el de poder conseguir un buen resultado sin tener que utilizar otros programas. El video está separado en varias secciones que son las etapas que yo considero en el flujo de trabajo para hacer un personaje. Estas etapas son el modelado, el unwrap, los materiales, el rigging, aunque en este caso solamente es para posicionar al personaje, no es un rigging avanzado, la pose y el ajuste de la forma, y por último la iluminación y el render. Primero empiezo creando un plano en 3D Max en el cual arrojo una referencia que yo dibujé del personaje de frente y de costado. También voy a cargar algunas imágenes para tenerlas de referencia, ya que conviene tener varios puntos de vista del personaje. Voy a crear una caja que voy a redondear con el modificador Sphere If y voy a acomodarlo un poquitito con el modificador FFD para que me quede aproximadamente del tamaño de la cabeza. Voy a trabajar mucho con la herramienta Shift, que son como unas herramientas extendidas del modificador Edit Poly. Es muy importante que tengamos un Edit Poly, si no, no nos va a aparecer. Voy a usar la simetría de esta herramienta y voy a hacer una serie de insets y reubicación de vértices. Fíjense que estoy trabajando con media cabeza, ya que es un personaje simétrico y no hace falta hacer los dos lados de la cabeza, ya que eso después lo podemos espejar con un modificador Symmetry. Es muy importante que si vamos a hacerlo de esta forma, uno, el personaje tenga el pivot en el centro, y dos, que todos los vértices también estén en la posición 0 en el eje de simetría, en este caso en el X. Utilizo pocas herramientas, utilizo mucho el Sweep Loop, que es como un corte de loops. Utilizo mucho el Inset y muchas veces acomodo a mano los vértices. Aquí pongo un ojo de referencia, que es una esfera que está un poco achetada. Aquí utilizo una herramienta que es dibujar en la superficie para poder mover los vértices a una superficie. Es una herramienta súper práctica de estas herramientas extendidas de Edit Poly. También utilizo mucho el Subselection, que me permite mover, es como un Shift pero un poquito más manual. Aquí hago un mirror del ojo para que me quede exactamente del otro lado. Sigo con la nariz, hago un cubo sin divisiones y lo ajusto un poquitito. Voy a empezar a hacer una serie de cortes, escalar algunas aristas para cumplir un poco la forma de la nariz. Aquí para hacer cortes en todas las aristas utilizo el modificador Chamfer. Le pongo un Turbo Smooth para suavizarlo y acomodo con el Shift. Esta herramienta, como dije, la uso muchísimo, ya que me permite un ajuste manual de la geometría. Siempre lo utilizo con simetría si veo que la pieza necesita simetría. Aquí hago unas esferas un poquito más chiquititas y de color negro, solamente a modo de referencia. Acá voy a dibujar con la herramienta que mencioné antes, pero ahora utilizando el Step Wheel. Esta herramienta está muy buena porque me permite dibujar vértices sobre la superficie y luego conectarlas, generando un caminito de polígonos de 4 lados. Aquí sigo con el cuello, simplemente borro unos polígonos y extruyo. Voy a continuar con la flor que está debajo del cuello del personaje. Es una geometría muy sencilla
y me valgo de la herramienta simetría para hacerlo solamente una vez. Aquí para hacer el torso uso una caja relajada con el método Relax. Es muy importante que todos estén alineados en 0 en el eje X, en este caso, que es el eje de simetría. Y deformo para adaptar la forma del personaje. Bueno, borro la mitad del cuerpo, como hice con la cara, con la cabeza mejor dicho, y hago un hueco que es la zona donde va a ser el brazo. Aquí, para que me quede una forma mucho más orgánica, hago un cilindro que tiene la misma cantidad de lados que el hueco del torso. Esto es muy importante para que cuando lo conecte me coincida. Y de esta forma, al hacer un cilindro, conservo una forma más redondeada. No tengo que estar acomodando para que me quede redondeado. Los uno, lo junto todo en una geometría con un attach y los conecto con un bridge. Acomodo un poco para que me dé el ancho del saco. Y aquí elimino, ya que es la parte del cuello del saco. Hago unos cortes para que me quede un poquito más pronunciada la parte de arriba. Abro un poco el frente, ya que quiero que el personaje tenga el saco abierto. Hago unos cortes que son muy importantes para generar una deformación correcta. Y la mayoría del tiempo estoy acomodando la malla para que me quede como yo quiero. Aquí voy a hacer algunos cortecitos para poder hacer el remate de la rotura de la ropa. Es un recurso que utiliza el ilustrador, que sintetiza como si la ropa estuviese rota. Y este recurso lo voy a usar en casi todas las partes del saco y del pantalón, principalmente los bordes y las mangas. Utilizo un gel para darle espesor al saco. Y aquí voy a trabajar la parte de la costura de la cabeza haciendo una serie de extrudes. Bien, continúo con la remera. Acá va a ser muy parecido a lo que hice con el saco. Hago un cubo de varios lados. Lo relajo con un relax y acomodo con la herramienta Shift. Vuelvo a decir que es importantísimo usar la simetría con el Shift, porque yo quiero que sea un personaje simétrico. Hago una copia de esta remera. A la remera le borro la parte inferior y a esta copia le voy a borrar la parte superior, porque ahora voy a hacer el pantalón. Borro el lado derecho porque solamente me quedo con el izquierdo. Intento que sea lo más circular posible, y en este caso no voy a hacerlo de un cilindro, sino que voy a extruir directamente ese borde y voy modelando la parte de arriba. El mismo recurso que usé para el saco lo uso en esta parte del pantalón para generar esas roturas sintetizadas. También es importante que el personaje tenga distintos cortes a lo alto del pantalón, porque voy a deformarlo y si no tiene subdivisiones no va a poder deformarse. Hago unos cortes bien al borde porque no quiero que se me redondee mucho, sino que quiero que un poquitito filoso los bordes. Acá lo que hago es extraigo una línea del pantalón y la convierto en una spline. Esta spline luego la renderizo como un tubo. Aquí dibujo una spline a mano, en el cual acomodo para que parezca los nudos de la cuerda que sostiene el pantalón.
y lo reposiciono. Todo el tiempo estoy acomodando el modelo, que son detalles que para mí hacen la diferencia entre una buena ilustración y una que no esté muy trabajada. Todo el tiempo estoy moviendo la cámara para ver cómo está quedando la forma del personaje. No hay que quedarse solamente por cómo se ve de costado y de frente. Aquí hago 2 cilindros y en la parte de la pierna y el pie lo voy a hacer de otra forma. Aquí voy a soldar, digamos, estas 2 piezas con una operación booleana de tipo unión, y voy a utilizar una herramienta muy interesante de Max que se llama Retopology, que me permite regenerar una pieza pero con todos polígonos de 4 lados, con QADs, que ya muchos saben que esto es muy bueno si trabajamos con un modificador Turbo Smooth, Mesh Smooth o cual tenga el software, ¿no? Esto es indistinto al software. Trabajo un poco el detalle porque quiero que parezca que sea una pieza incrustada sobre otra. Esto va a quedar muy bien en el render. Muchas cosas de las proporciones las puedo ajustar posteriormente en la etapa de pose del personaje y clean up. Ahora voy a hacer un cono para trabajar el sombrero. Es bastante sencillo el sombrero. Simplemente le saco la tapa a este cono con un Edit Poly y hago una extrusión con varios cortes. El recurso que utilicé para el pantalón y para el saco lo voy a utilizar también en el sombrero, de la misma manera. Le doy un poco de regularidad en la punta. Y voy a utilizar un modificador Bend para doblar un poco la parte superior. Y algunos detalles para que parezca una tela arrugada. Aquí voy a extraer ese loop de polígonos para hacer la cinta del gorro. Lo mismo hago para generar un parche. Ahora voy a crear una línea en la cual voy a renderizar y con un Edit Poly voy a editar para hacerlo un poquito más fino en uno de los extremos. Esto va a ser para todo lo que son las pajas que sobresalen del personaje. Le cambio la posición del pivote para que sea más fácil manipular y simplemente copio y voy reposicionando las copias. En este caso no me interesa que sea simétrico, ya que quiero un poco más de irregularidad en la posición de los pelos. Lo mismo para esta parte que sobresale del pantalón. La verdad que no tiene mucho secreto esta parte. Y ahora sigo con la mano. La mano es muy sencilla, es una de las, para mí, partes que se teme mucho, pero que es bastante fácil de hacer. Fíjense que parto de una geometría muy sencilla, un plano con un par de cortes y unos dedos, unas aristas extruidas que funcionan como dedos. Simplemente lo hago como si la palma estuviese abierta.
Le pongo los cortes en la parte de las falanges. Y lo que voy a hacer es posicionarla mirando hacia abajo. Voy a acomodar esa parte para que el dedo gordo no esté totalmente apoyado, totalmente plano, pero no, sino un poco más tirando hacia abajo, como una mano relajada. Y acomodo, elimino esa zona para que me quede el huequito. Como es un personaje con guante, no hace falta que la mano esté unida al brazo como una sola malla. Como siempre hago, roto la cámara para ver cómo va quedando el modelo en distintos puntos de vista. Bien. Y lo que voy a hacer es esta mano que tiene un Turbo Smooth, lo voy a colapsar porque yo lo que voy a utilizar de low poly es este modelo que tiene un Turbo Smooth de interacción, ¿sí? Porque si no iba a ser muy low poly, digamos. Así que voy a hacer que esto sea low poly del personaje, al menos en la parte de la mano. Hago unos cortes que vayan dibujándose en la topología de la mano. Por ejemplo, yo quiero resaltar la almohadilla de la mano, entonces hago un corte que vaya en esa dirección. La mayoría del tiempo estoy reacomodando la forma. Hago algunos cortes más específicos para que el dedo tenga una deformación correcta. E intento de que todos sean polígonos de 4 lados. Ahora creo un cilindro que tenga la misma cantidad de lados que el hueco de la mano. Le quito las tapas, lo conecto a la mano. Esto es algo que hice, lo mismo que hice con el brazo del saco, con la parte de la manga, ya que al hacer un cilindro la forma redondeada es mucho más fácil de conseguir que si lo muevo a mano. Aquí le voy poniendo distintos cortes. Y ya casi tengo el guante del personaje. Posiciono la mano en su lugar y le voy a hacer una clonación, pero como un mirror. Esto va a ser una copia, pero lo va a hacer en la versión espejada. Y ahora voy a hacer la parte del brazo, que es simplemente como un tronco de madera. Esto es tan sencillo como hacer un cilindro y modificarlo un poco. Le pongo colores al modelo no porque sea el material final, sino para tenerlo como referencia, pero después voy a trabajar la materialidad del personaje. También hago una versión espejada del brazo. Y ahora voy a hacer las costuras de el personaje. Simplemente voy a hacer un plano que voy a posicionar y voy a empezar a modificar haciéndole distintos cortes. Dándole un poco de espesor con un gel y un Turbo Smooth para suavizarlo un poco. Voy a hacer solamente uno porque el resto los voy a copiar. Seleccioné la arista a lo largo de la cabeza y la externalicé como una spline. Eso me va a permitir poder clonar, digamos, esta costura a lo largo de esa línea con la herramienta Sparsing Tool. Selecciono la línea, elijo la cantidad de copias.
Bien, incorporo las costuras a la cabeza. Copio una costurita, la externalizo para poder hacer las costuras del parche. Y esto lo voy a hacer, es un trabajo bastante manual, lo voy copiando y voy reposicionando y modificando estos pequeños objetos que van a funcionar como las costuras del parche. Voy a hacer otro parche de la misma forma que hice el primero. Y voy a rematar por último poniendo más de estas costuras. Y aquí tengo el personaje terminado. Es un personaje low poly. Tiene una instancia de bajos polígonos que luego se suaviza, se redondea con, en este caso con un Turbo Smooth, que es un modificador que está en todos los software de modelado para tener un resultado mucho más suavizado y con más detalles. Bueno, continúa ahora la etapa que llamamos un wrap. Un wrap básicamente es un proceso en el cual modificamos y editamos lo que llamamos información V. Esto lo que estamos viendo ahora en pantalla son los UVs del modelo. Los UVs son una especie de representación del modelo que es un modelo 3D aplanado en un espacio 2D. Entonces ese aplanamiento nos permite que luego cuando le pongamos un material con una textura, esa textura se proyecte de forma correcta y no esté estirada o rota o encimada. Imaginemos una caja de cartón. La caja es un objeto tridimensional cuando está armada, pero cuando la desarmamos la podemos apoyar en un plano. Entonces esa versión en un plano de una caja que es un objeto tridimensional serían como los Vs de la caja, vamos a decir. En el caso de una caja está en una sola pieza, y para un personaje con una geometría más compleja que una caja, como puede ser un personaje, es imposible que esté solamente en una pieza sin que se distorsione. Entonces lo que hago yo es como hacer los Vs, por ejemplo acá en el pantalón, que está hecho en varias partes para que no se me distorsione la textura. Voy haciendo los unwraps por separado, pero al final voy a terminar juntando todas las partes del personaje en un solo objeto, y luego lo que hago es agarro todos esos Vs y los empaco en un solo V en común. Y ese empaque, si se fijan, ocurre dentro de ese cuadradito del editor de Vs, y en lo posible hay que intentar que esté dentro de ese cuadrado. Continuamos con la etapa de materiales, también conocido como shader. Lo primero que voy a hacer es setear la gama y corroborar que esté activada y que tenga una compensación que suele ser de 2,2. Voy a crear una cámara desde la vista perspectiva que yo acabo de ajustar. También ajusto un poco el tamaño del frame, eso no es tan importante ahora. Creo una luz solamente para que pueda visualizar los materiales, no es más que para eso. Y en el Arnold Render View tiro un previo para ver si la luz está muy alta y la tengo que bajar. Vuelvo a decir que la creación de luces aquí es solamente para visualizarlo en el render. Lo que voy a hacer ahora es asignar a cada parte del personaje lo que se llaman IDs. Los IDs son números de identificación que posee cada polígono. Y esto me va a permitir que a cada número de ID yo le asigne un material distinto. Eso me va a permitir que yo pueda tener materiales distintos en todo el personaje. Empiezo simplemente asignando el ID a cada parte, crear un material multisubobjeto, que es el material que me permite aglomerar varios materiales ordenados por ID.
Ahora voy a crear una luz tipo Skydome con una imagen HDRI, con una imagen de formato .HDRI para tener un poco de iluminación global y no tener muchas zonas oscuras. Voy a empezar con el material de la cabeza y me voy a valer de estas páginas webs que son muy interesantes para extraer texturas. Quixel es uno de los que más me gusta porque tiene librerías muy completas y son gratuitas. Para acceder a estos materiales simplemente hay que hacerse una cuenta de forma gratuita. Al descargar este material de tela me voy a encontrar con estas imágenes. Y cada imagen corresponde a un parámetro de los materiales. Por ejemplo, el albedo es el mapa que define el color del material. El roughness es el mapa que va a definir qué tan pulida o qué tan mate es la superficie. El displacement es un mapa que me permite desplazar la superficie para generar ciertos detalles de textura. También se puede utilizar para el efecto bump, que es algo parecido, pero es como que pinta esos detalles más que desplazarlos. El normal es también un efecto de visual de superficie, pero de un poquito de mejor calidad que el bump. Generalmente con esta cantidad de mapas, a veces si el material es metálico puede venir un mapa de metalness, pero usualmente con estos 4 o 5 mapas podemos hacer casi todos los materiales que se puedan necesitar. Ahora voy a crear un mapa image de Arnold dentro del editor de materiales. Esto me permite cargar una textura. Voy a empezar con el albedo. Y muy importante, el color space tiene que ser sRGB, el S es de Standard RGB. Y el resto de los mapas van a ser linear. Eso es muy importante para que funcionen bien en el render. Voy a utilizar solamente el roughness, el albedo y el normal. Estos LOP simplemente cuando los cargo los tengo que conectar al material, excepto con el normal map, que para utilizarlos hay que usar primero un mapa bump 2D. Esto me permite usar un bump y un normal a la vez. Y para cargar el normal no lo puedo conectar directamente al normal, tengo que crear antes uno que se llama normal map, si no, no me va a funcionar. También puedo utilizar un W transform. Esto me permite conectar las coordenadas V de las texturas y poder configurarlas, por ejemplo, la escala, la repetición, el desplazamiento, la rotación, etcétera, todas a la vez. Le puse un color correction a la textura antes de conectarlo, perdón, al color albedo antes de conectarlo al base color para poder configurarlo porque estaba muy oscuro. Y sigo con el resto de los materiales más o menos de la misma forma. Para el color del saco voy a jugar con un mapa de Max que se llama Noise. Este es un mapa procedural. Un mapa procedural es algo así como una imagen que se puede crear a través de un conjunto de algoritmos que tiene un montonazo de ventajas, como desventajas también. Pero yo les recomiendo que investiguen un poco y jueguen porque son muy interesantes. Y también estoy jugando con un mapa que se llama Fall-Off, que me permite definir dos colores o texturas, y esta textura o color se va a mostrar dependiendo de qué ángulo tenga con respecto a la cámara. Esto es un efecto muy típico de las telas, ya que cuando vemos una tela de frente no tiene el mismo brillo o el mismo color o la misma reflexión con respecto a la luz cuando no está digamos, paralelo a la vista, ¿no? Entonces son mapas muy interesantes. Para la parte de madera del personaje voy a explorar este material que se llama Advanced Wood. Parece un material muy potente que me permite configurar el color, roughness y el bump
del material. Es decir, yo puedo crear este mapa y puedo cargar el diffuse color en el base color, el roughness en el specular roughness y el bump en el efecto bump. Calculo que también se podría usar para un displacement ese nodo de bump. Así que juego un poco con eso. Y hago algunas pruebas de renderizado a ver cómo queda. Me parece que está bien por ahora. Si noto algo que pueda cambiar, después lo voy a hacer. Pero por ahora me quedo con este resultado. Y así terminaré la etapa de materiales. Bueno, ahora continúa la parte que se denomina rig. En este resumen de lo que fui haciendo voy a mostrar dos partes. Una es lo que se llama el rig, que es el armado de los huesos o controles que van a controlar la articulación del personaje. Generalmente cuando nosotros hacemos un rig para animación, hacemos los huesos por un lado y controles por otro. En este caso, como el personaje no lo voy a pensar para animación, solamente para posicionarlo, voy a usar los mismos huesos como controles. Generalmente cuando animamos es conveniente que los huesos no se toquen y se toquen controles que modifiquen estos huesos. Pero en el caso del personaje, como va a ser a modo de ilustración, no me interesa animarlo, voy a utilizar los mismos huesos como controles. Entonces creo un hueso, una cadena de huesos, que lo creo en la vista left, como hice recién en la espina dorsal, el cuello y la cabeza. Luego hago una cadena de huesos que partan desde la clavícula hasta la muñeca. Luego creo una serie de huesos que van a ser los huesos de los dedos y las falanges de los mismos. Es importante que haya un nivel de jerarquías, es decir, cuando uno hace una cadena de huesos, siempre el hueso que se crea primero es como el padre de la jerarquía, es decir, cuando este hueso rote, todos los que están debajo de la jerarquía van a rotar. En este caso, por ejemplo, la clavícula, el hueso de la clavícula controla todos los huesos que van desde el hombro hasta los dedos de la punta de la mano. Y estas dos clavículas a la vez van a estar debajo de la jerarquía del hueso del torso. Ahora hago el hueso de la pelvis y el hueso de la pierna. Luego genero un hueso para el pie. Lo que voy a hacer con la gorra es hacer un detach. Va a ser una malla aparte. Y este objeto va a estar linkeado al control de la gorra, que es simplemente un círculo. Luego agarro el modelo, lo transparento para poder ver los huesos más fáciles y le aplico un skin. El skin es el proceso de darle influencia a los vértices en relación a la posición de los huesos. Esta herramienta Voxel, que es una especie de editor automático de los pesos de los vértices, es bastante bueno. Les digo que no tenga más de 2 huesos de influencia. Y para empezar está bastante bien. Pero por supuesto hay que empezar a editar, ya que no es un resultado perfecto. Entonces puedo utilizar la herramienta que estoy usando, que es el Paint Weight, el pintado de pesos. Selecciono un hueso y puedo pintar algunas zonas donde considero que esos vértices tienen que seguir más a ese hueso que a otro. Es un trabajito que lleva un rato, pero es importantísimo porque luego puede deformar mal si no están bien hechos.
Chequeo los dedos. Los animo para ver si están doblando bien. También voy a chequear la torsión del brazo. Y como no me está quedando una deformación ligada o digamos proporcional a lo largo de los huesos del brazo, voy a hacer también un ajuste de pesos. Y continúo así con las distintas partes del modelo. Ahora viene la parte de poner la pose del personaje. Aquí me voy a basar en esta ilustración de Trapito. Y voy a intentar de copiar la posición del personaje. Yo voy a hacer dos cosas. Voy a posicionar al personaje en esa pose, pero además voy a ir haciendo distintas modificaciones a la malla, ya que con solamente posicionar el personaje no me va a bastar. En el caso de este personaje tenemos un saco y ese saco está abierto. Yo no hice controles para el saco porque no me pareció necesario para hacer una ilustración. Entonces lo que voy a hacer es posicionar el personaje y empezar a modificar la malla post skinning para que tenga una forma más interesante. Ahora voy a continuar haciendo una copia del modelo. Esta copia la voy a usar para ponerle una expresión al personaje. Y lo que voy a hacer es, al modelo original le voy a poner un modificador que se llama Morpher. Este modificador me permite hacer que un modelo, en este caso el personaje, transicione a una copia que tiene este modelo pero con otra posición. Entonces yo, por ejemplo, esto es muy práctico para animación, para que el personaje abra y cierre los ojos. En este caso solamente lo voy a usar para las poses. Aquí vemos como yo, moviendo este deslizable que carga el target que hice recién, posiciona el personaje. Luego utilizo el Shift. Dentro de estas opciones que me da el Shift, si desplegamos la pestañita Shift Option, vamos a encontrar una opción que me permite poder modificar solamente los vértices seleccionados. Esto es muy práctico porque imaginen que yo quiero utilizar el pincel de Shift sobre el saco, pero no quiero tocar lo que está debajo. Bueno, la verdad que sería imposible si no uso esta herramienta. Y básicamente lo que voy haciendo es eso, es ir deformando al personaje lo más parecido a la pose original o como a mí me parezca deformarlo. Por ejemplo, esta parte que suele haber siempre problemas de encima de vértices, lo acomodo. También utilizo la herramienta Relax, que tiene estas herramientas extendidas de Deep Poly, que me permite hacer eso, hacer un relax, pero de forma localizada con un pincel. Considero que la mano me quedó un poquito chiquita, así que la voy a agrandar. Utilizo un Soft Selection para que me abarque más parte del brazo y que no sea solamente la mano. Y sigo ajustando. Bueno, empieza la última parte de
proceso, que es la de renderizado e iluminación. Lo que primero voy a hacer es generar dos visores y crear una luz tipo Sky Dome. La voy a dejar con el color blanco, que viene por defecto. Y esto es una iluminación que viene en todas direcciones. Es muy bueno para darle un poco de iluminación global, pero lo malo al ser un color plano es que es igual en todas direcciones. Lo que sí podemos hacer es usar una textura. Entonces aquí cambio de color de textura y voy a cargar un bitmap de una imagen HDRI. El 3D Max 2023 cuenta con un montón de mapas HDRI. Es importante que sea HDRI porque conserva la información de iluminación. Me cercioro de que la proyección sea esférica, tirando el mapa al editor de materiales, y esto me permite hacer una proyección correcta. Luego me voy a quedar solamente con la iluminación, no me interesa que sea fondo. Ajusto la exposición y aquí pongo que no sea visible en el render. Creo otra luz, pero esta luz va a ser tipo QAT. Entonces la posiciono del lado izquierdo del plano. Lo hago casi tan grande como el personaje, tal vez un poco más. Y voy a ajustar la exposición, porque si no va a estar muy quemada. La exposición se puede ajustar tanto desde la intensidad como del valor exposure, que es un multiplicador. Cambio la posición porque quiero que venga más de costado y resalte un poco los bordes del personaje. Ajusto la exposición de nuevo y voy a hacer una copia, una clonación instanciada, una clonación tipo copia, mejor dicho, del otro lado, para generar el mismo efecto de remarque de borde del personaje. Esto ayuda mucho a despegar el personaje del fondo. Voy a hacer una tercera copia de esta luz, pero esta luz va a tener el valor spread bajo, lo voy a poner en 0,1. Esto permite hacer que la luz sea más concentrada o más abierta para resaltar un poco la zona de la cara, que es una zona que a mí me interesaría iluminar un poquitito más. Aquí vuelvo a activar la iluminación de Sky Dome. Acá voy apagando y encendiendo las luces para ver cómo quedan individualmente. Es muy interesante usar el Light Lister para apagar y encender las luces de forma muy práctica. Y luego las activo para que estén todas juntas. Ahora voy a hacer un material especial para este fondo que modelé. Va a ser un material Shadow Catcher. Esto permite que sea transparente el fondo, mejor dicho este plano que funciona como fondo, pero va a poder recoger las sombras. Aquí en esta sección voy a utilizar una imagen como fondo. Ven que la sombra se ve pero no se ve el plano. Y esta imagen que usé de fondo es un mapa procedural gradient ramp. Acá muestro cómo lo armo. Primero voy a definirlo como un gradiente radial. Y voy a usar los colores del fondo original de la ilustración para copiarlos en este gradiente. Para que me quede la forma del círculo voy a generar dos nodos que van a estar muy pegados con los distintos colores del fondo para generar ese círculo, ¿sí? Puedo ajustar la posición si considero que quiero que sea más grande o más chico. El tiling también lo voy a ajustar para hacer más grande o chico el círculo. El tiling es las veces que se repite la textura. Y si pongo un valor menor a 1 voy a agrandar ese círculo. Así que lo ajusto para que me coincida en el centro del personaje. También puedo desplazarlo con el valor offset para ajustarlo. Bien, lo que voy a hacer aquí ahora es utilizar una serie de especie de filtros que se llaman Imagers en Arnold. Primero voy a empezar con uno que se llama Tone Map. Esto me permite controlar un factor muy importante que son los highlights. O también, como se dice, es controlar el rango dinámico. Básicamente es, para decirlo muy rápidamente, cómo controlar
lo quemado que quedan las partes más iluminadas, ¿sí? Cuando tenemos un personaje, por ejemplo, con zonas muy blancas como mi personaje, es muy probable que algunas zonas se quemen. Entonces el highlight, cuando lo bajo, empiezo a, vamos a decir, desquemar esas zonas. Ajusto un poco las iluminaciones, ya que bajé un poco el rango dinámico. Voy a poner otro Imagers, pero ahora de corrección de color, para desaturar un poquitito el render, que lo notaba un poquitito alto en saturación. Voy a poner un tercer Imagers, que es Exposure, exposición, para subirle un poquitito, para que todas las exposiciones de la luz aumenten simultáneamente. Bien, lo que voy a hacer ahora es trabajar lo que se llama el sampleo del render. Arnold trabaja con una pestaña bastante fácil de configurar. Si yo quiero que el render tenga una buena calidad, modifico el valor cámara AA de anti-aliasing. Básicamente el anti-aliasing es la cantidad de muestreos que toma por cada píxeles, la cantidad de rayos por píxeles que se van a disparar desde la cámara. Cuando es mayor el número de muestreos, la calidad es mucho mejor. Lo que se va a ver es que tiene menos ruido la imagen, que es el enemigo del renderizado, el ruido, pero con el costo del tiempo. Siempre que tengamos mayor, en este caso anti-aliasing, en el valor cámara anti-aliasing, vamos a tener mucha mejor calidad, pero va a tardar muchísimo más. Esta es una forma rápida de hacerlo, y si tenemos tiempo conviene que el valor sea más alto inclusive. Yo lo voy a dejar en 6, porque si lo pongo muchísimo más voy a tener una imagen muy parecida si tengo 6, pero voy a tardar muchísimo más. Considero que con 6 está bien. También lo puedo combinar con un Imagers que se llama Denoiser. Esto, como dice el nombre, lo que intenta es reducir el ruido, pero hay que tener mucho cuidado con este filtro. ¿Por qué? Porque el filtro intenta interpretar qué es el ruido y lo baja. Y muchas veces interpreta las texturas como ruido. Es decir, el Denoiser es un Imager destructivo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que da muy buenos resultados, pero nos mata los detalles. Entonces yo lo uso en un valor muy bajo. Ahora ya llega la parte última, que es el renderizado. Trabajé con un render de 2400 de alto por 2140 de ancho. Y tardé aproximadamente 20 minutos. Puede que parezca un poco excesivo el tiempo de render, ya que la verdad que Arnold no es de los motores de render más rápidos, sinceramente. Sin embargo, Arnold garantiza una calidad buenísima, y es uno de los motores de render, por no decir el mejor motor de render en cuanto a resultados, ya que es muy estable. Se utiliza muchísimo en la industria del VFX y en cine. En animaciones creo que es el mejor, o uno de los mejores. Entonces hay veces que conviene pagar el tiempo por el resultado que genera.